Y nada, Marc, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Hola, buenos días. Hace mucho tiempo ahora que no hacía una conferencia online. Si hay mucho movimiento en las slides y os mareáis, os pido disculpas ya por adelantado, pero cuando son presenciales siempre anima un poquito más. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? Que siempre me gusta. Ahí tenemos, ¿no? Estáis viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, genial, perfecto. Em, bueno, me ha quedado como en medio, perdón, que me ha quedado en medio la barra de Zoom. A ver si me la quito. Eh, Ahí estamos todos, vamos ahí. Que te estaban viendo. ahí estamos. Ah, ya está bien. Ahí ¿Tenéis estamos. algún Vale, micro activo? Por favor, silenciar los micros. ok. Vale, bueno, primero de todo, gracias por invitarme a esta sesión. Luego lo iremos viendo durante la charla, que voy a intentar que sea breve para dejar un montón de tiempo para luego hacer preguntas, debatir, etc. Hace mucho tiempo que el coworking público ha sido una polémica, ¿no? Por parte de muchos operadores privados y yo, si buscáis artículos antiguos, desde muy al principio he defendido la creación y la existencia de coworkings públicos porque creo que son una estrategia súper interesante y Cuando quieras. necesaria para el desarrollo de territorios. Entonces, os voy a contar muy rápido quién soy, a qué me dedico, que es mi parte menos favorita, pero bueno, creo que es interesante también un poco poner en contexto, ¿no? Yo he trabajado, estoy en el sector desde 2011, he estado gestionando espacios durante 10 años, a veces de cara al público, a veces en la sombra, ¿no? He estado 3 años en un espacio donde el manager a veces no hacía todo lo que tenía que hacer y al final los coworkers recurrían a mí, esa es la parte mala a veces, pero desde 2013 hasta 2018 estuve gestionando espacios en Barcelona para diferentes marcas y bueno, he trabajado también como consultor desde 2015. Antes lo hacía de manera inconsciente, era una industria muy poco desarrollada y, oye, Marc, tengo un amigo que tiene un coworking, le puedes echar un cable, ¿no? Y al final, 2015 dije, oye, esto es una ocupación, esto es un negocio, voy a dedicarme en serio, ¿no? Y bueno, desde entonces eso me ha llevado por 4 continentes, haciendo consultorías, haciendo charlas y bueno, también escribo artículos, creo contenidos para la industria siempre. Participo en la Coworking Spain Conference, la CWSC, como responsable de contenido desde la edición de 2017. Tengo un proyecto propio que se llama Flexwork Academy, que trata de formar espacios de coworking independientes, o sea, que no forman parte de una gran cadena, porque siento que la industria, y cuando digo la industria me refiero a las personas que forman parte de esta industria, me han dado más de lo que yo he dado. O sea, creo que me lo he currado, pero me siento en deuda, ¿no? Porque al final llevo muchos años haciendo algo que me gusta y creo que era lo que tocaba hacer. También estoy muy frustrado porque Indonesia forma parte de Asia y no de Oceanía, lo que habría hecho que hubiera tenido los 5 continentes. Em, y bueno, como he comentado previamente, Eli, al final lo que me encargo es de crear espacios, hacer análisis del sector. La parte de posicionamiento me encanta, pero también me dedico a hacer temas de operaciones para automatizar y optimizar el funcionamiento. Y una de mis partes favoritas, que a veces no es la más común, pero es la parte de usar el coworking como una herramienta, ¿no? He trabajado para entidades públicas en diferentes regiones de España en concreto, desde ayudar a formar normativas o documentos que tienen que llevar a formar normativas que regulen un tanto el sector, como a dinamizar espacios de coworking en diferentes entornos. Y bueno, estas son algunas de las cosas que he hecho, ¿no? Informes, me han invitado a hablar muchas veces en diferentes partes del mundo. He escrito un montón de artículos, entrevistas, artículos de opinión, estratégicos, etc, etc. Incluso he trabajado para hoteles. Y ahora lo último es que estoy dando clases en una facultad en desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Porque el coworking al final es un tipo de servicio y yo en realidad soy diseñador de productos y servicios. Y sin más, antes de llegar a esto,
sí que quería pasar muy rápido por la definición de coworking, por si alguien despistado, pero también creo que es interesante definir un poquito el concepto. Y ya os digo, porque a veces hay un poco de confusión, ¿no? Hace bastantes años, en 2015, definí el coworking como un espacio de trabajo compartido en el que el gestor aporta valor a la comunidad y al final lo hace generando una comunidad entre iguales, ¿no? El texto está dividido en líneas de manera pensada, ¿no? O sea, es un espacio de trabajo compartido, o sea, realmente hay diferentes empresas que están allí, hay diferentes autónomos, freelancers, llamémoslo como queramos. Tiene que haber un equipo gestor, porque al final actúa como el pegamento que hace que estas partes se articulen y es importante mantener esta igualdad, ¿no? Este terreno nivelado, porque a veces si en un coworking tienes una empresa muy grande que, yo qué sé, tiene el 80% de las posiciones, al final muchas veces, sobre todo en los privados, el manager a veces puede hacer diferencias, ¿no? Y esto nunca es bueno. Con el paso de los años, esto se ha complicado bastante, lo veremos luego, y de alguna manera lo que quería explicaros es cómo esto se ha transformado, porque ahora seguramente habéis oído hablar mucho de flex work, ¿no? De espacios de trabajo flexible, y hay mucha gente que es como, bueno, pero ¿esto de dónde sale? Hace mucho tiempo se creó el coworking, ¿no? Y es cierto que se veía un poco como algo hippie de alguna manera. El tipo de público era muy de nicho, tenías desarrolladores, programadores, tenías gente de industrias creativas y culturales, profesionales independientes siempre de este tipo de áreas, en general con mucha libertad y tal, y estaba un poco, entre comillas, como fuera del sistema, o sea, no era una solución habitual, ¿no? Con el paso de los años, lo que ocurrió es que habían otras soluciones de trabajo como los centros de negocio que no tenían el look and feel adecuado para un mercado laboral al que están incorporando muchos millennials. O sea, se incorporaban nuevas generaciones que un espacio pues, más sobrio, más clásico, más formal, no les gustaba. Y entonces lo que pasó es que hubo un mix entre el coworking, ¿no? Más informal, más moderno, si quieres, eh, con la estructura de un centro de negocio. Es decir, el coworking básicamente se le puso un montón de oficinas, para simplificarlo mucho, ¿no? Y bueno, aquí sí hubo una ronda de inversión en este tipo nuevo de espacio, entre comillas. Hay algunas diferencias a nivel de layout, pero son detalles que luego si queréis comentamos, pero no tiene mucha importancia para hablar de esto ahora mismo. Y entonces, bueno, hay un ejemplo claro que es WeWork, ¿no? Que lo que hizo fue convertir el centro de negocio en algo cool, ¿no? Y bueno, es el que popularizó la etiqueta coworking, aunque hay mucha polémica sobre si es coworking o no es coworking, etc., ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente la cosa se complicó, ¿no? Empezó a haber más competencia entre los pequeños. Luego aparecieron espacios muy grandes y empezó a haber competencia de los grandes contra los pequeños y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Pues bueno, pues evidentemente estamos en un momento después de la pandemia en el que todo está muy revuelto y yo personalmente creo que hoy hay un resurgimiento de los espacios de coworking independientes por muchas razones que veremos, ¿no? Entonces, bueno, Marc, ¿pero qué es un espacio de trabajo flexible? Si coworking son personas que trabajan juntas, un espacio de trabajo flexible, me pidieron una definición hace como un año y creo que les di esto, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo. O sea, al final, espacio de trabajo flexible es un concepto mucho más amplio que abarca desde el coworking, pero abarca también, por ejemplo, que un operador tenga una planta entera dedicada a una empresa y es un espacio totalmente privativo, o sea, está cerrado, no puedes entrar si no formas parte de esa empresa. Al final, también puedes hacer esto fuera de un espacio, o sea, irte a un edificio de oficinas donde no hay ningún tipo de coworking y que tú le gestiones una oficina a una empresa o incluso la sede central de una empresa, ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de industria de los espacios de trabajo flexible, abarca muchas más soluciones distintas al coworking. Diríamos que el coworking sería una de ellas. Para resumirlo, en un coworking la comunidad es más importante que el espacio. Y hay coworkings muy bonitos y hay coworkings no tan bonitos. Pero en general lo que se busca es que haya una interacción entre personas, que las personas
realmente saquen un valor de ese roce diario, ¿no? Y se hacen actividades para que eso se dé. O sea, por eso la importancia de ese equipo, ¿no? Porque al final tú a nivel de layout, a nivel de distribución, puedes promover esas interacciones, pero realmente tienes que crear también los momentos, ¿no? En cambio, en un espacio de trabajo flexible, la comunidad es menos importante que el espacio, ¿no? Eso también, evidentemente, está relacionado con el tipo de empresas y las dimensiones de las empresas que van, ¿no? Si tienes un espacio donde tienes autónomos, pues van a estar muy interesados en la interacción entre ellos para conseguir negocio o para ganar habilidades o simplemente porque es uno de los temas que me gustaría hablar luego, se integre alguien más rápidamente en un territorio, ¿no? En cambio, si tú tienes una empresa que son 10, 15 personas o empresas de 40, 80 o 200, normalmente la interacción es dentro del equipo y no hay ese interés en que haya una interacción por parte de la empresa, en que haya esa interacción fuera, ¿no? Hay dinámicas internas, etc. Por eso la comunidad en ese tipo de espacios normalmente está mucho menos desarrollada. Entonces, vale, ¿cómo cómo vamos a atacar esto? Pues lo voy a atacar de manera muy práctica. Os voy a poner, o sea, os voy a explicar diferentes maneras en la que el coworking funciona como una herramienta para el desarrollo local y luego voy a hablar de algunos operadores que están haciendo este tipo de acciones y algunos ejemplos reales. No me gusta teorizar si no es necesario y en este caso creo que hay ejemplos prácticos que, bueno, pues que nunca mejor dicho ejemplifican esto, ¿no? Por un lado, el coworking ha sido tradicionalmente una herramienta de integración. Bueno, he puesto la Estatua de Libertad, no sé si ahora mismo sería lo más adecuado para integración, pero bueno, ¿no? En su día era un símbolo de acogida y de bienvenida, ¿no? Eh, un hecho bastante habitual en años iniciales del coworking, pero aún sigue pasando, es que muchos espacios de coworking han sido fundados por personas extranjeras. O sea, llegaban a un territorio, no conocían, no tenían una red y era, bueno, pues monto una oficina y así pues también conozco gente, ¿no? Esto en sí ya es un signo, pero lo cierto es que lo haya fundado alguien de fuera, lo haya fundado alguien local, lo cierto es que cuando alguien va a un coworking, al final estás en un entorno de confianza, vas a hacer estás tomando un café, se acerca alguien, oye, ¿a qué te dedicas? Etc, etc, ¿no? Esto lleva a interacción profesional, porque como estás en un entorno de trabajo, la pregunta, si no es la primera, es la segunda, es a qué te dedicas y por tanto puede hacer crecer tu negocio, te puede generar oportunidades, puedes ganar un cliente, pero por otro lado, te genera oportunidades a nivel personal, ¿no? Es un ejemplo también real, hace 3 semanas en el coworking donde estoy trabajando, se organizó una salida de bicis que la guié yo porque soy bastante fanático de las bicis y pues éramos como, creo que éramos 12 o 15 personas, no recuerdo, y al final también vino gente de fuera del coworking, amigos míos, a ayudarme a controlar el grupo, ¿no? A controlar esa turba de gente en bici. Pero bueno, es gente que a lo mejor no conoce bien la ciudad y de alguna manera esto ayuda a que se integren, ayuda a que descubran otras cosas que se relacionen con público local, ¿no? De ahí está esta mezcla, ¿no? Entre personas de fuera, adentro, gente que a lo mejor va a estar más tiempo, gente que va a estar menos tiempo, pero al final facilita esta interacción, ¿no? Esto, por ejemplo, en algunos territorios, por ejemplo, en zonas de playa, etc., puede ser súper interesante, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Alicante, por ejemplo, que tenéis mucha gente que viene de fuera por tema de clima, ubicación, etc. Tienes gente a lo mejor que te viene de Estados Unidos con un nivel de ingresos, con un nivel de precio hora muy elevado para un autónomo que esté en Alicante, si trabaja para una empresa extranjera o para una persona que viene de Estados Unidos, el precio que le va a poder cobrar por hora es muy superior al que puede conseguir trabajando en España, ¿no? Entonces también es interesante tener en cuenta cuando hay estas mezclas cómo impacta al ecosistema local. Por otro lado, es una herramienta que cuando se desarrollan en barrios periféricos puedes usar para eliminar o reducir el commute, ¿no? Hasta el centro de la ciudad, donde habitualmente están las empresas por un tema de conveniencia, ¿no? Porque al final, por desgracia, la mayoría de sistemas tienden a ser radiales y es mucho más fácil llegar al centro. Hay muchas más opciones de transporte.
Y es algo que estamos viendo que con la pandemia, ¿no? Y con uy, pensaba que tenía otra slide. Con la flexibilización de las políticas que poco a poco intentan que la gente vuelva a la oficina, bueno, pues es algo que puede funcionar, ¿no? Estás teniendo que ir a la oficina 2 días, pues optas por un modelo flexible, ¿no? Que no pagas una membresía entera y que estás usando el espacio con una modalidad de pago por uso, ¿no? Pues voy un día o dos al espacio, otro día trabajo desde casa, tengo una tarifa más reducida. Hay empresas con una cultura más abierta que están pagando por el espacio de estas personas, hay otras que no, ¿no? Pero al final la persona no quiere comerse pues, un commute, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Como Madrid, un commute a lo mejor de 40-45 minutos, incluso 1 hora, y prefiere trabajar desde casa, pero en casa se encuentra solo, no tiene interacción y le falta un poco de vida, ¿no? Y entonces en el coworking encuentras compañeros que no son tus compañeros. Entonces esto es interesante. También puede servir, la foto es de Bali, pero también puede servir para alargar unas vacaciones, ¿no? Vas a ver a la familia en Navidad, en verano. También con la mejora en las condiciones de teletrabajo que ha habido después de la pandemia, pues también a lo mejor alguien puede alargar las vacaciones, puede aprovechar las vacaciones de los niños para quedarse más tiempo en el pueblo, en la ciudad de sus padres o donde veranee, ¿no? Entonces es una herramienta que permite también convertir una estancia de corto tiempo en una estancia de largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aunque evidentemente pues, el desarrollo hotelero está bien, personalmente creo que es más interesante cuando alguien se queda en un territorio a medio plazo porque hace muchísimo más uso del comercio local, ¿no? Hace más uso del comercio local, se mezcla más con la población y al final creo que es una relación que enriquece a ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues permite convertir, por un lado, unas vacaciones en algo un poquito más largo o incluso unas vacaciones convertirlas en unas workation, que le llaman ahora, en las que al final mezclas trabajo con placer, ¿no? Y es lo que os decía, ¿no? Hasta al final, si estás trabajando desde casa 3 días en estas condiciones, ¿no? Pues no es muy amigable, ¿no? Aparte que hay toda una serie de temas legales respecto al trabajo en casa a nivel de riesgos laborales y demás, que de momento no se ha explorado demasiado. El coworking no solo sirve para integrar, para atraer gente a un territorio e integrarlo más fácilmente, ¿no? Sino que sirve también un poco para fijar esta población en un territorio, ¿no? Eh, Al final el coworking genera redes, y es verdad que en entornos, por ejemplo, rurales existen muchísimas redes, ¿no? Porque poblaciones más pequeñas se han criado juntos, pero a veces lo que pasa es que en territorio rural sí faltan redes profesionales a veces. Y entonces, sobre todo para determinadas profesiones, ¿no? Entonces, al final en un coworking se junta esta población y de alguna manera tiene un entorno que quizá puede complementar algo que en su momento sí se ha ido a la ciudad y luego echa de menos su ciudad de origen, etc. Pues en un coworking puede encontrar un poquito de esa interacción que hay, ¿no? Lo puedes usar para desarrollar una industria. Desde que el coworking es coworking, han existido verticales. Entonces podemos crear un coworking centrado en una industria en concreto, ¿no? Una de mis obsesiones personales sería que alguien creara un coworking en entorno rural, por ejemplo, alrededor de la tecnología de los drones, ¿no? En entorno urbano hay muchísimo problema para volar drones, pero hay zonas con menos densidad de población donde, por ejemplo, pues podrías aprovechar las características de su terreno para mezclar, por ejemplo, pues eso, crear un centro que ayude al desarrollo de drones con una pista que puedan hacer pruebas o incluso mezclar la tecnología de la agricultura con los drones, ¿no? Entonces, esto es algo, por ejemplo, que al final ofrece en algunos territorios concretos unas ventajas competitivas que un entorno urbano, 100% urbano, nunca tendría, ¿no? Lo mismo en zonas periféricas de ciudades, etc. Y también ofrece oportunidades para al final hacer que las nuevas generaciones realmente les vaya mejor, ¿no? Vayan más allá. Y luego me gustaría comentar hasta algún ejemplo real de esto. Y evidentemente tiene cosas malas. Depende de cómo se haga, evidentemente puede gentrificar un territorio, ¿no?
Y aquí va a tener mucho que ver pues, con las dimensiones, con el tipo de barrio donde lo implementemos, etc., ¿no? Pero evidentemente si generas un espacio de trabajo para, no sé, 500 personas, pues evidentemente va a tener un impacto en ese territorio, ¿no? Y con eso hay que ir con cuidado, pero, o sea, en general, siempre los beneficios superan a los riesgos. Ya os digo, en este caso, básicamente con un tema de tamaño, un tema de limitación de tamaño, se podría evitar esto, ¿no? Muy rápido, para mí, ¿qué hace un buen coworking? Un buen coworking ayuda a la gente que está dentro a que las cosas le vayan bien, ¿no? Y esto para cada persona realmente implica cosas diferentes. Hay gente que simplemente busca inspiración. Hay gente que lo que busca es conexión con otra gente. Hay gente a veces que tú ves, pues yo he estado gestionando espacios muchos años, como os decía, lo que ves es que necesita a alguien que le escuche y que le haga las preguntas adecuadas que al final le hacen moverse, ¿no? Porque tiene esta parálisis, ¿no? Y hay gente a veces que lo mejor es necesita un reto, ¿no? Tener un compañero que se dedica a algo parecido y le reta y le pica, ¿no? Le pica a que eche para adelante. Porque al final vosotros normalmente formáis parte de estructuras más grandes, pero cuando estás solo en un negocio a veces es difícil mantener ese tempo, ¿no? Y al final es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué tipo de coworking se tiene que crear para que potencie un territorio? Pues bueno, evidentemente, desde mi punto de vista, debería ser, si queremos impactar en la parte, digamos, más inicial de un emprendimiento o a estructuras más pequeñas, tendría que ser más un coworking que un espacio de trabajo flexible, porque al final es en el que va a haber más roce, en el que se va a potenciar ese emprendimiento, ¿no? Pero también un coworking, si no se gestiona de manera adecuada, si no hay un equipo detrás de este espacio, al final lo que vamos a conseguir es un espacio gigante vacío eh, que no va a funcionar, ¿no? Para conseguir un espacio más dinámico, para conseguir un espacio donde hay interacción, tiene que haber no solo un espacio, como es en este caso, ¿no? Pues una zona más tipo, para entendernos, cafetería, sino que tiene que haber unos momentos, lo que os comentaba antes, tiene que haber una programación, tiene que haber una idea detrás, ¿no? Y hay algo importante también cuando se crea todo esto, ¿no? Es entender qué tipo de servicios, qué tipo de necesidades tienen los miembros, ¿no? Al final es hablar con ellos y entender, ¿no? Siempre les digo a los managers cuando hago una consultoría, oye, si hay una cosa que te la piden 8 veces y tú crees que eso no era bueno, pues quizás te estás equivocando. Y quizás eso es importante para esa gente, ¿no? Y a la hora de elegir el personal del espacio, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando la persona puede elegir, lo que va a hacer es irse a un espacio de gente parecida, ¿no? Hay un ejemplo de esto muy claro. Había un espacio en Bali formado por expatriados que llegaron a Bali con 35 años, después de trabajar en multinacionales, con muchísimo dinero y no sabiendo qué hacer con su vida, y al cabo de 3 4 años de gestionar el espacio se dan cuenta que están rodeados de gente de veintipocos haciendo surf, etc., ¿no? Pero no en esta parte de voy a buscar mi lugar en la vida, voy a buscar una nueva ocupación, sino que simplemente estaban viviendo la vida, se iban de fiesta, etc. ¿Por qué pasó eso? Porque el personal del coworking era personal de veintipico años, de Indonesia, súper amables, súper divertidos y atraían a gente que al final estaban buscando esto, ¿no? O sea, es inevitable que haya un match entre la persona que viene a trabajar y el personal que hay, ¿no? O sea, al final tú tienes que crear un concepto y la parte personal, por suerte, sigue siendo muy importante. El tamaño importa, es lo que os decía, ¿no? Si se hacen espacios de coworking gigantes, normalmente eso da lugar a que vayan empresas muy grandes, la interacción es menor y el impacto sobre un territorio también por este tamaño y por esta cantidad de gente que está viniendo a ese barrio, a ese territorio, pues evidentemente va a impactar sobre ello. Y ahora mi parte favorita, ejemplos. Voy a empezar, porque no quería acabar con este, voy a empezar con un ejemplo que empezó muy bien y creo que acabó bastante, bueno, bastante mal, no lo sé, pero acabó mal. En 2018, si no recuerdo mal, 2018, 2017, creo que 2018, la Corfo, que es
es una institución del gobierno chileno que promueve el emprendimiento, dio dinero a los coworkings para formar un coworking en cada región de Chile. Hay 21 regiones en Chile, pues la idea era que se formara un coworking en cada región. Estoy hablando de $50.000 americanos al año, y creo que los dieron durante 3 años. En aquel momento no, o sea, mucha gente yo creo que pensó que era in eternum, ¿no? Que eso iba a tener continuidad siempre, lo cual, o sea, para mí es bastante absurdo, que eso fuera así, pero yo creo que hubo gente que lo pensó. Y bueno, eso ayudó a que se desarrollaran espacios de coworking en el territorio, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, alguno de estos espacios realmente no se diseñó bien a nivel de plan de negocios. O sea, alguno era un desastre, ¿no? Decías, es que con estas dimensiones es imposible que se tenga rentabilidad si no está subvencionado a nivel público, ¿no? Llega un momento en que estas ayudas se retiran y, bueno, ha habido algunos espacios que han continuado, digamos, haciendo acciones a nivel de emprendimiento desde el coworking para seguir, de alguna manera, consiguiendo dinero público para impulsarse. ¿Esto es malo? O sea, es decir, ¿o es culpa de la administración pública? No, evidentemente no. O sea, es decir, hay cosas que pienso que se podrían haber hecho mejor, comunicando mejor el plan y asegurándose de que los espacios fueran viables. Y no sé hasta qué punto se explicó, yo creo que no, que eso iba a tener un principio y un fin. Pero sobre todo lo que ha ocurrido es que en un entorno en el que el coworking no es tan conocido, como los coworkings, y eso es culpa de los espacios, están comunicando mal, o no están comunicando su oferta de coworking y comunican mucho más la parte de soporte al emprendimiento, se está perpetuando e incluso incrementando la sensación de que el coworking es para gente que empieza. Lo cual, bueno, es un servicio que a nivel privado evidentemente tiene un coste y no es cierto que es gente que no es cierto que es para gente que empieza, porque al final si sumas autónomos, si sumas todos los gastos que tienes como persona para vivir y le añades el coworking, pues tienes que estar facturando una cantidad ya decente para poder estar en un espacio, ¿no? De ahí, desde mi punto de vista, la importancia del coworking público, ¿no? Que es una herramienta de aceleración de estas iniciativas. Entonces, bueno, ahora en Chile tienen un problema muchos espacios en comunicar esto. Era un muy buen plan que yo creo que se podía haber ejecutado mejor. Pero ahora vamos a los buenos ejemplos. Esto es Synergix en Barcelona. Esto es un poco, aquí tengo que hacer un disclaimer. Synergix, el concepto me lo inventé yo estaba trabajando en aquel momento para CREC. Se nos acerca el Ayuntamiento de Barcelona, nos pide que le creemos un vivero de empresas y yo le dije al jefe, le dije al CEO de la empresa, le dije, no, diles que le vamos a montar un coworking público brutal. Y entonces, bueno, de ahí sale Synergix, me inventé un concepto que es coworking de retorno social, que al final básicamente es ofrecer coworking a los ciudadanos, pero como no es un servicio, digamos, que puede afectar a todo el mundo, que todo el mundo puede optar a él, porque hay gente que trabaja para terceros, etc, etc, creíamos que quien lo recibía debía devolver ese dinero, ¿no? Que al final el gobierno estaba pagando, el ayuntamiento en este caso Barcelona, estaba pagando para que el espacio se gestionara y le diera ese servicio. Y básicamente tienen que hacer un retorno social de 3 horas, pero no dentro del espacio, sino a diferentes entidades del barrio, etc., para tratar de impactar en este territorio, ¿no? El primero se hizo en un barrio que es Barrio de Viver. La foto es de este espacio, es un espacio que hizo una reforma muy básica, muy a bajo coste, eran 5 locales pequeñitos. Este es uno que se pudieron unir 2. Y bueno, realmente ejemplos del retorno social, incluso antes de abrir el espacio, por ejemplo, había un diseñador gráfico que hizo el cartel de la Asociación de Vecinos para la Fiesta Mayor. No habíamos ni abierto el espacio, pero luego, por ejemplo, se hizo un proyecto de memoria histórica, 7 miembros del coworking entrevistando a gente mayor del barrio, recogiendo fotos, recogiendo historias, recogiendo testimonios de ese barrio. Y bueno, y luego había una obsesión, yo soy más de perros que de niños, pero yo tenía una obsesión con los niños del barrio, ¿no? Les decía, hay que buscar a los niños del barrio. Me decían, es que no hay, digo, alguno tiene que haber. Al cabo de un año, el mayor cliente de retorno social era la escuela. Los maestros se dieron cuenta de que tenían un recurso y hubo, por ejemplo, un coworker
que hizo un taller de robótica con unos robots súper sencillos y a lo mejor me gusta pensar que ese taller pudo impactar a que un niño viera algo que a lo mejor no había visto y en un futuro pueda tener un trabajo mejor o pueda tener una curiosidad mayor que le haga llegar más lejos en la vida, ¿no? Creo que si impactamos en una edad temprana, una pequeña desviación de trayectoria vital te puede llevar a algo mucho mejor. Luego hay un proyecto, Genion, en la provincia de Alicante, en Petrer, que hay una parte que hacen social, con colaboración con la administración pública, y ellos se inspiraron en Synergix, estuve hablando con ellos en su momento, y lo han implantado de manera diferente, ¿no? Al final, bueno, yo soy diseñador y siempre pienso que no se puede cortar, pegar, ¿no? No es bueno copiar, hay que adaptar siempre, ¿no? O sea, los genios roban, ¿no? Y al final la frase original de los genios no copian, los genios roban, es que has de adaptar a lo que tú haces. Si simplemente copias, no tiene mucho sentido. Luego tenemos, por ejemplo, Toolbox en Torino. Toolbox en Torino es un espacio brutal, creo que ahora tiene 6.000 metros, fue creciendo desde un espacio pequeñito a un espacio muy grande. La historia de Toolbox es, había una fábrica abandonada en una zona muy cercana a las vías, una zona muy poco interesante de la ciudad en el momento en que Toolbox se crea y se habla con la propiedad porque el espacio estaba destrozado. Tengo algunas fotos que son increíbles del estado en el que estaba. Y entonces el propietario tiene una disyuntiva, ¿no? Dice, bueno, alquilo el espacio por poco dinero, me lo reforman y evitan que se siga deteriorando. Por un lado, ya tengo ese beneficio y aparte con lo que me pagan, pago los impuestos de este espacio, ¿no? El resultado es que el espacio fue creciendo hasta los 6.000 metros y es un espacio brutal donde, por ejemplo, esto es toda una nave que se pintó, creo que se gastaron en 2014 o así, como 6.000 euros en pintarla de blanco para que artistas y los niños pudieran pintar y luego pudieran volverlo a pintar de blanco otra vez, gastándose 6.000 euros más. Hacen talleres para recuperar técnicas, bueno, antiguas, ¿no? Como este tema de hacer como lettering y tal, como se hacía antiguamente con las imprentas. Incluso esta foto hoy en día es más, entre comillas, común, pero estamos hablando de una foto que tiene 10 años, ¿no? Tenían un brazo que lo donó una empresa y al final con este brazo robótico hacían temas de impresión, etc. Y al final habían talleres de fabricación, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera, un edificio en desuso, destrozado, pasa de deteriorarse, de ser un activo pues, que está allí, o sea, en cierta manera tóxico, ¿no? Porque no se hace nada, no es interesante, a convertirse en una zona interesante, donde va gente a trabajar, donde pasan cosas, donde hay talleres, donde hay eventos, y al final, de alguna manera, pues evitas que ese deterioro siga más y ofreces oportunidades a la ciudadanía, ¿no? Este ejemplo me encanta, es Crearium en Monzón. La foto no es muy buena, perdonar, pero es la que he conseguido. Creo que tenía algunas exposiciones, pero Crearium es un espacio brutal, llevan 10 años, eh, lo lleva África San Juan y ella vivió muchos años en Barcelona, luego se vuelve a Monzón y decide formar un espacio de coworking, ¿no? Em, en Crearium se ha hecho de todo. Se han hecho talleres infantiles, se han hecho exposiciones artísticas, incluso de artistas internacionales, porque África, de hecho en concreto su padre tiene mucha relación con artistas eh, alrededor del mundo y se han hecho exposiciones de arte, se han hecho talleres infantiles y sí, y tiene una parte de coworking, ¿no? Pero al final de alguna manera ella una vez me ha comentado, ¿no? Me llevé un poco de Barcelona conmigo, ¿no? Y de alguna manera eso que a lo mejor me faltaba en mi ciudad, pues lo he generado dentro de Crearium, ¿no? Hay una entrevista súper interesante a África en YouTube. Si buscáis Crearium, en YouTube crear un coworking o crear un montón. Uno de los links os lleva a una entrevista con África. Era una en pandemia con mascarilla y tal, pero bueno, creo que es muy interesante. Y al final, de alguna manera, es un proyecto que demuestra que incluso en territorios con una relativamente baja densidad, esos proyectos pueden funcionar si se dimensionan correctamente y si al final
la propuesta de valor hacia la ciudad es buena, ¿no? Este también es otro espacio muy interesante. Este es un hub creativo. Aquí se nos complica la cosa. Un hub creativo en realidad es como un coworking, pero de los del primer tipo, de un coworking, un espacio de trabajo flexible. Está en Viana do Castelo, en el norte de Portugal. La zona de Viana, en total, la zona creo que tiene 80.000 habitantes más o menos. La ciudad en sí creo que tiene 25.000. Pero bueno, lo lleva una arquitecta que es, bueno, llevo mucho tiempo en el sector, nos conocemos todos, con Joana podemos decir que somos amigos y es un espacio súper interesante. Esta es la segunda ubicación que tienen, cerraron la primera y se trasladaron a esta. Mezcla bar con este tipo de espacio, pero tuvieron un programa que se llamaba Viana a Bordo, en el que trataban de hablar con, o sea, con los ciudadanos buscando de qué manera se podía impulsar la ciudad, ¿no? Tienen colaboraciones con el Politécnico de Viana, han trabajado también para diferentes administraciones públicas a nivel local e incluso con alguna administración pública española en Galicia. Y es un proyecto que, siendo de una ciudad pequeña, 1 hora al norte de Porto, en alguna sesión con stakeholders públicos, incluso se les ha mencionado, ¿eh? O sea, alguna persona les ha llamado en plan, hola, mira, quiero conocerte porque me han dicho pero bueno, ¿cómo te has enterado? No, pues alguien del gobierno de Portugal nos ha dicho que estáis haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Entonces, realmente al final, de alguna manera, pone el mapa del emprendimiento a Viana, ¿no? Lo cual creo que también para una población y más de ese tamaño es súper interesante. Y luego hay un proyecto que conocí hace poco, de hecho van a venir a la conferencia porque creo que es bastante interesante, se llama Rural, con dos Os, y lo que hace, el anterior era Dinamo 10 o Dinamo 10 en Viana del Castelo. Rural, con dos Os, es un espacio no es un espacio, perdón, es un proyecto que lo que hace es llevar trabajadores remotos en entornos rurales a pueblos de menos de 500 habitantes para tratar de un poco de mezclar las dos poblaciones y beneficiar, ¿no? Por un lado, lleva a esos coworkers a esos pueblos pequeñitos en temporada baja, ¿vale? Lo cual aumenta el nivel de ingresos de esa población y los negocios, etc. Como se hospedan allí, también pues, generan más ingresos en la población y para las personas que están visitando, pues también les hacen actividades como pues, trabajar el campo, etc. Es gente al final que busca un equilibrio diferente entre trabajo y vida, ¿no? Y entrar más en contacto con el entorno rural. Y esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que me encantaría que alguien creara algo tecnológico aprovechando las ventajas de un territorio que no sea urbano, pero eso no es una realidad. Y ya está, he prometido que sería rápido, creo que casi lo he logrado, pero bueno, sí, 40 minutos, 39. Me he pasado un minuto de lo que te había dicho. Muy bien, Marc, me ha gustado un montón la presentación, gracias. Y eso, ahora tenemos, si queréis voy a dejar de grabar